Entonces, la determinación de la distribución de los elementos y cuáles de ellos serían anómalos responde a la utilización de la estadística univariable, es decir, la estadística que relaciona una variable consigo misma, es decir, el valor de la concentración de un elemento para todas las muestras. Eso significa estadística univariable. Para poder aplicar la estadística univariable, tenemos que hacer un preprocesamiento de los datos, ¿ya? Y hacer una preparación y un filtrado de las bases de datos que obtenemos desde los laboratorios. Este filtrado y preparación dice relación con generalmente establecer límites razonables para el control de calidad de los elementos y cuáles resultados nosotros vamos a considerar válidos o no. El primer filtrado es que los elementos que no cumplan con las condiciones de control de calidad deben ser eliminados, es decir, aquellos sobre los cuales no se sabe si la precisión y la exactitud son las mayores posibles. Y en general, se deben eliminar todos aquellos elementos o todas aquellas muestras que tienen una concentración de un elemento específico cuando más del 50% de las muestras tiene límites por bajo el límite de detección analítico. ¿A qué se refiere esto? Si nosotros tenemos un set de 100 muestras y queremos medir el platino en estas muestras, sin embargo, la metodología que ocupamos para medir el platino no permite detectar valores menores que un ppm, es un valor muy alto, pero es un ejemplo, y las muestras, entonces el laboratorio dice, usted tiene 60 muestras en las que no logramos determinar el contenido de platino porque está bajo un ppm, entonces en nuestro análisis estadístico nosotros debemos eliminar el platino dentro de la base de datos e indicar que no podemos ocupar esos datos porque todos los contenidos se encuentran bajo los límites de detección y por lo tanto no son contenidos reales, sino aproximados a lo que realmente hay en la muestra. Esa es la primera condición para proseguir con la estadística univariable o no de una serie de muestras o elementos en las muestras. Y cuando tenemos menos del 50% de las rocas bajo el límite de detección, lo que podemos hacer para continuar con el análisis es determinar que todas esas muestras tienen el 50% del límite de detección. Suponiendo que el límite de detección fuera 1 ppm y tenemos 10 muestras de las 100 con bajo 10 ppm, pero el laboratorio no sabe cuánto tiene, bajo 1 ppm, pero el laboratorio no sabe cuánto es, nosotros las transformamos a 0,5 ppm y las incluimos en el análisis final, en estadística univariable final. También lo podemos incluir en el análisis estadístico multivariable, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los valores, elementos que están en porcentajes deben ser cambiados a ppm. En general, lo que se sugiere es que previo a trabajar con una base de datos independiente, que hagamos estadística univariable o multivariable, todos los contenidos elementales los pasemos a la misma unidad, porque esa va a ser la manera en que podemos comparar unos elementos con otros, independiente que solamente estemos viendo, comparando estadísticamente un elemento con sí mismo. Entonces vamos a cambiar todos los elementos a ppm y aquellos que están en ppb también los podemos pasar a ppm. Por ejemplo, el oro en general está en ppb, la plata puede estar muchas veces en ppb, el platino, si es que se está analizando, también puede estar en ppb. Y todos los elementos mayores en general están en porcentaje, la sílice, el calcio, el fierro, el titanio, el manganeso, magnesio, el fósforo, muchas veces todos están en porcentaje. Ahí, además de pasarlos a ppb, hay que hacer una conversión para eliminar el contenido, el aporte que hace al óxido el oxígeno, porque en general los resultados están establecidos en términos de los óxidos, no de los elementos no elementales. Considerando la distribución que tienen en la naturaleza los datos geoquímicos, es decir, los materiales naturales contienen a los elementos en una base logarítmica, en general los datos geoquímicos para la estadística univariable deben ser tratados en base log normal. ¿Esto qué quiere decir? Que para poder calcular el promedio y las desviaciones estándar debemos primero pasar todos los datos a una base logarítmica, porque es ahí donde obtenemos la distribución en forma de campana de Gauss. Si los tratamos directamente sin aplicar la base log normal, el histograma no va a tener la forma de la campana de Gauss.
Entonces, es factible convertir la base de datos en una base log normal mediante el cálculo, y en general hay muchos programas estadísticos ahora en la actualidad, es más fácil conseguirlo, que permiten trabajar directamente en una base log normal, es decir, uno ingresa los datos tomados del laboratorio y el programa automáticamente los transforma a una base log normal, y de ahí calcula los estadígrafos, que son los promedios, las desviaciones estándar, las modas, y a partir de eso puede calcular los umbrales, las anomalías probables y posibles, etcétera, lo que nosotros queramos ver. ¿Mm? Y en general los estadígrafos univariables que son interesantes son el promedio y la desviación estándar como primeros estadígrafos porque nos definen las anomalías. También pueden ser la mediana, los cuartiles, la división, digamos, entre rangos de 25%, las kurtosis, la máxima y la mínima. ¿Mm? La máxima y la mínima es importante también para que podamos ver en el rango en el que nos estamos moviendo y para que podamos comparar una base de datos con otra. Y en general se recomienda que el cálculo del umbral superior, del umbral de la anomalía probable, sea siempre mayor al valor promedio más 2 errores estándares. Ahora, aquí hay un concepto diferente. No estamos hablando de la desviación estándar, sino del error estándar. Entonces vamos a ver cómo se construye esto. El error estándar es conocido como la desviación estándar de la media. Se representa por la sigla E y corresponde a la raíz cuadrada de la desviación estándar partido por el número de muestras. ¿Ya? Entonces, este valor es diferente, obviamente, a la desviación estándar y al umbral que podría ser calculado como el promedio más 2 desviaciones estándar. Y lo que hace es eliminar incertidumbres o separaciones o alejamientos extremos desde el promedio por el número de muestras que están incluidas en la base de datos. Entonces, si tenemos base de datos con números de muestras grandes y las queremos comparar, por ejemplo, contrastar con base de datos de números de muestras pequeñas, el error estándar nos elimina las desviaciones asociadas al número de muestras. Y por eso es mucho más recomendable utilizar esto porque genera un valor de umbral que puede ser mucho más fácilmente contrastable con otras bases de datos. ¿Ya? Entonces el umbral quedaría determinado por esta fórmula que es el promedio más las 2 desviaciones estándar. Todo esto calculado en la base logarítmica, siempre la base logarítmica. Si después queremos calcular ese valor en ppm, ppb o porcentaje, aplicamos el antilogaritmo y volvemos a los datos ppm. No podemos hacer la suma del promedio más las desviaciones estándar en base a los valores ppm, porque si no, no vamos a estar obteniendo o no vamos a estar haciendo los cálculos sobre esta distribución de la campana de Gauss. Entonces, los cálculos previos, como yo decía, se hacen en la base log normal y el resultado final se transforma mediante el anti-log. Tenemos aquí una tabla donde vemos el elemento en la unidad en la que se encuentra medido, los casos en los que se encuentra, es decir, las muestras en las que se ha analizado el elemento. Vemos que en todos los casos, excepto en el cobre, son 28 muestras, pero para el cobre había menos muestras disponibles. Las muestras sobre el límite de detección son en general, están todas por sobre 28, con los casos, por ejemplo, corresponden todas al 100%, excepto el molibdeno, el azufre y el antimonio. Vemos el promedio aritmético, es decir, el promedio de las muestras sin traspasar los valores al logaritmo, y está expresado acá. Vemos también la máxima y la mínima, y luego vemos el promedio logarítmico. Estos promedios negativos significa que estamos en valores menores a 0 a 1, digamos. Y están específicamente para los elementos mayores que están expresados en porcentaje y por lo tanto tienen bajos valores. Y el promedio logaritmo le podemos aplicar el antilog y determinar que el promedio logarítmico es diferente en general al promedio aritmético. Por ejemplo, para el manganeso tenemos 936 ppm en el promedio aritmético y el promedio logarítmico es un poco más bajo, es 834.
luego tenemos la desviación estándar logarítmica, perdón, y el error estándar logarítmico, y eso nos da el umbral al que en este caso ya se le ha aplicado el antilog. Lo que está destacado acá en verde es un elemento que no puede ser considerado o que debería ser eliminado de la base de datos para la estadística univariable y multivariable. Este es el antimonio, que tiene la mitad de sus muestras bajo el límite de detección. Por lo tanto, la muestra final, la población final no es representativa, probablemente, muy probablemente no es representativa de los valores reales contenidos en esas rocas. Por eso es que se debe eliminar como una muestra que sirva, digamos, para su análisis. Entonces, lo que tenemos también acá son los valores del umbral, que es el promedio más las dos desviaciones estándar. En el caso del aluminio 2,63, para el cobre es 115 ppm. Con 115 ppm entonces estamos en valores que podrían ser económicamente interesantes. Veamos que la máxima es 190 y la mínima es 11. Entonces el valor umbral está bastante más cercano al valor máximo que el mínimo. Obviamente no está en el promedio, no está en la media, porque la media es todavía el valor de fondo. Entonces este es un ejemplo de cómo se representan en tablas, cómo se calculan generalmente los umbrales. Asimismo podríamos calcular los valores de fondo, los rangos de anomalías probables, podríamos en base logarítmica estimar los cuartiles, las cortosis, los máximos y mínimos, y todo eso luego volverlo, expresarlo nuevamente en ppm. Quiero volver a hacer hincapié, el umbral está calculado como aquí, el promedio logarítmico más 2 veces el error estándar, veamos. Por eso da 2,363 en vez de 2,244. ¿Ya? Perdón, es 0,244 más 2 veces 0,265, y eso posteriormente lo convertimos, le aplicamos el antilog y nos da el promedio, o sea, nos da el valor en este caso el porcentaje. Entonces, primero hacemos los cálculos aritméticos y luego aplicamos el antilog. Esto estábamos viendo la estadística univariable, suponiendo que tenemos una sola población de muestras. La estadística de proyecciones entra cuando nosotros aplicamos la base logarítmica a nuestros resultados, pero no obtenemos una campana de Gauss. Si nosotros no obtenemos en el histograma esta campana de Gauss, así, no podemos suponer que estamos ahí, entonces deberíamos pensar que estamos frente a una existencia de poblaciones. Vamos a ver exactamente a qué se refiere esto, ¿ya? Y el objetivo del análisis estadístico de poblaciones corresponde a la discriminación de intervalos de distribución gaussiana dentro de una distribución de carácter mixto. Es decir, tenemos dos tipos de grupos de muestras y cada muestra puede en sí misma generar una campana de Gauss. Pero un cierto grupo de muestras tiene valores más bajos y el otro grupo de muestras tiene valores más altos. Esto es algo estadístico, pero muchas veces puede decir relación, porque por ejemplo estamos tomando un grupo de muestras que corresponden a una zona que no contiene mineralización y estamos tomando otro grupo de muestras que está más asociado a una zona con mineralización. Y cada una de estas poblaciones podría representar distintas fuentes desde el punto de vista geológico de los elementos de interés. Ahora, vuelvo a insistir en que las relaciones estadísticas solo tienen significado si nosotros podemos encontrar un correlato en el registro geológico. Es decir, si nosotros podemos comparar eso con lo que se ve en el campo, en el terreno, y podemos decir, sí, en realidad aquellas muestras que son de una población probablemente de valores más altos, están en un entorno en que podría ser un yacimiento o un yacimiento diferente al de los que tienen los valores más bajos, entonces sí podríamos hablar de que las poblaciones son geológicamente significativas. No podemos asumir solamente porque los datos estadísticos nos lo indican que tenemos dos fuentes distintas de elementos, del elemento en cuestión. Entonces,
el cálculo de la estadística de poblaciones se realiza en forma manual con ploteos de frecuencia acumulativos en gráficos log probabilísticos, ¿ya? También hay algunos software que calculan las poblaciones, digamos, a partir de las distribuciones de los histogramas, de las distribuciones acumulativas, pero en general esos software son utilizados específicamente por las compañías que realizan exploración o que realizan explotación de minerales o software geoestadísticos específicos. La mayor parte de los software estadísticos no tiene la posibilidad de hacer estas representaciones gráficas. Nosotros vamos a ver también un ejemplo de cómo se calculan las poblaciones en los ejemplos detallados, ¿ya? Y uno de los programas que sí realiza esto, que es un programa antiguo, digamos, basado en el sistema de OS, es el programa Pplot. También hay otros programas ahora mucho más recientes que son específicos para exploración o para cálculos para establecer modelos de bloque o para cálculos de volúmenes, modelamiento de volúmenes de minerales o de datos geoestadísticos que también incluyen este tipo de cálculos, digamos. Lo vienen incluido, pero la mayor parte de los software estadísticos no contienen este tipo de representaciones porque en realidad es muy específica para el método, para las estadísticas, para la interpretación geológica. Lo que vemos acá es una distribución normal, log normal, es decir, una campana de Gauss. Esto está expresado en el logaritmo acá, y aquí tenemos el valor umbral, que es el promedio más dos desviaciones estándar o dos errores estándares. Y esta es nuestro grupo de muestras anómalas. ¿Qué es lo que vemos cuando tenemos poblaciones? Vemos esta distribución. Tenemos un histograma que genera dos campanas de Gauss. Y una campana de Gauss tiene valores más altos que las otras, obviamente. Entonces, esto es lo que se interpreta generalmente como poblaciones. A veces las poblaciones o los límites entre las poblaciones son difíciles de distinguir a partir de los histogramas. Esto es una forma idealizada. Después vamos a ver cómo se ve realmente un histograma de poblaciones y es difícil distinguir una de otra. Por eso es que se ocupan los gráficos log probabilísticos. ¿Qué significa un gráfico log probabilístico? Acá tenemos la distribución del histograma, tenemos la población A con 300 muestras en ella y la población B con 100 muestras en él, y el límite entre una y otra es bastante difícil de definir acá. ¿Dónde lo pondríamos? ¿Lo pondríamos en este lugar? ¿Lo pondríamos en este lugar? ¿Lo pondríamos al medio? No lo sabemos. Una manera de identificar esto es utilizar los valores log probabilísticos. Además, esta población también tiene una cola, digamos, externa, que podría ser otra población de valores muy bajos. Entonces, tenemos acá los valores del elemento en cuestión. Veamos aquí, que son 0, 10, 20 ppm. Pongamos el ejemplo de ppm. Y abajo también tenemos 0, 10, 20 ppm. Pero aquí lo que graficamos es la frecuencia acumulada, es decir, cuántos valores de la muestra total están por bajo, por ejemplo, los 2 ppm, 4 ppm, 6, 8, 10. Entonces lo que vemos es que si vamos a los valores de 10, tenemos alrededor de 30 valores, aquí esto sería más o menos 30 valores bajo los 10 ppm. Si queremos ir a los valores de 34 ppm, tenemos que el 100% de los valores está bajo 34 ppm. Y bajo 30 ppm tenemos aproximadamente al 98-99% de los valores. Entonces, esto genera una curva. Y acá esta frecuencia acumulada se representa en una escala logarítmica. Por eso se llama log probabilística, porque indica la frecuencia acumulada, es decir, la probabilidad de que estos valores, las cosas sobre estos valores ocurran, y además está expresado en una escala logarítmica. Y da origen a esta curva. Esta curva tiene una cierta concavidad y convexidad, y el punto de inflexión, veamos que la curva tiene aquí esta forma, y de acá tiene esta forma acá, y de acá tiene otra forma, y el punto de inflexión entre ambos representaría el mejor valor que diferencia una población de otra. Entonces, la población
el punto de inflexión está, aquí está a más b, aquí el punto de inflexión estaría más bien dado en esta zona de acá, en el valor alrededor de los 18. Aquí tenemos un cambio en la convexidad y la concavidad de la curva, ahí se cambia, y tendríamos que los valores de la población B pueden llegar desde 18 hasta aproximadamente 34, están representados por los cuadritos, digamos, y los valores de la población A irían desde 20 más o menos hasta 0 y estarían representados aquí por los triángulos. Tenemos una zona entonces de, eh, de, de coexistencia de la población A y B, pero podemos ir más allá de esto y definir un límite específico que estaría en un valor en torno a los 19, ppm, donde podemos decir que la población B termina ahí y la población A comienza ahí. ¿Qué es lo interesante de esto? Que nosotros podemos decir que la población B es completamente anómala en relación a la población A. Y lo que puede estar representando es que hay otra fuente de ese elemento específico que está más enriquecido, mayormente concentrado y que proviene de otro lugar o otra zona geográfica. También lo podríamos interpretar como que estamos tomando poblaciones dentro de un depósito y en las afueras del depósito donde ya hay valores difusos o menos concentrados y valores normales, y dentro del depósito tenemos también una variación desde valores o sea, valores un poco diluidos a valores muy concentrados. Entonces podemos decir que las poblaciones representan lo que está dentro de un depósito y lo que está fuera de un depósito, o podemos decir que las poblaciones representan erosión o aporte desde una fuente mineralizada y erosión o aporte de una fuente no mineralizada. Esas son dos interpretaciones que las damos luego de que hemos comparado el registro geológico con lo que nosotros estamos viendo. Otro ejemplo de cómo vemos poblaciones lo podemos definir acá. Tenemos aquí la frecuencia acumulada en la escala logarítmica y acá también en escala logarítmica, en este caso, los valores en ppm. En el otro caso lo teníamos en escala lineal. La variación de la escala puede ser tanto lineal como logarítmica en ambos lados y no representaría un cambio significativo con respecto a los quiebres de las curvas. Sería más o menos similar. Entonces, tenemos acá la curva, aquí partiendo de valores pequeños, digamos, hasta valores altos, hasta valores más bajos, y tenemos aquí frecuencias acumuladas bajas hasta frecuencias acumuladas altas. ¿Y qué es lo que definimos entonces? Veamos esta curva acá. Vemos que en esta zona de acá la curva tiene esta curvatura de convexidad o concavidad y acá cambia cambia en este punto hacia otro tipo de curvatura, a la que se presenta aquí. Entonces, el punto de quiebre para ambas sería el punto en el valor 80. Acá tenemos esta curvatura y acá tenemos la otra curvatura, la que se ve aquí así. Entonces, los valores bajo 80 representarían la población B, que tiene su media en 27,6 ppm y que tiene unos ciertos valores de distribución estándar. Y la población A, que tendría su media, digamos, en 97,8 ppm, que es la población que está aquí arriba, y tendríamos un outlier, es decir, una muestra que está muy enriquecida por el resto de las otras y que no la consideramos dentro de la población porque se sale de la curvatura original, que es esta curva así, y la curva que va hasta acá, perdón, y eso no se considera en este caso específico. Y entonces en azul, acá representado en azul, están los valores que pertenecen a la población P, y en rojo estos valores más arriba, que son los de la población A, y que representan hasta este punto de aquí, desde acá hasta acá, esta curvatura de la curva de la distribución equinoidalística. ¿Ya? La población la población azul podría llamarse la población del fondo, es decir, la población normal, de la distribución normal de los elementos de una roca, y la población anómala sería la población en rojo. ¿Ya? En este caso se puede hacer un análisis, una interpretación análoga a cómo se hace con una sola campana de Gauss, es decir, los que están por sobre 2 o 3 dimensiones estándar se llaman anómalos, y los que están por debajo de esos valores serían valores de fondo o valores de fondo,
o cercanos al valor de fondo. ¿Ya? Entonces lo importante es saber que este tipo de distribuciones, perdón, voy a volver atrás, lo tenemos cuando no logramos generar una distribución de una sola campana de Gauss. Vemos acá otro ejemplo que ya ha sido calculado diferentes poblaciones para elementos, ¿ya? En este caso, las poblaciones no necesariamente van a ser dos, pueden ser más poblaciones y las tenemos que determinar dependiendo de la cantidad de puntos de inflexión que tengamos en la curva. Entonces, en el caso del arsénico tenemos tres poblaciones, con una que es la anómala, que va con números entre 152 y 202, que representa el 13% de las muestras, y cuyos umbrales son 132 y 232, comparados con el umbral regional, sería 118, y la cantidad de muestras que están dentro de esta población anómala serían alrededor de 18. Y así, sucesivamente podemos ver que la población anómala para el cobre, en este caso sería 122 y 154, tendría límites de 96 y 154, y la mayor parte de las muestras dentro de esta población están por sobre los umbrales regionales, que en este caso está definido como 115. Entonces las muestras anómalas que corresponderían alrededor de un 12%. Hay también poblaciones para el manganeso, para el molibdeno. El níquel, por ejemplo, tiene solo una población. ¿Qué quiere decir? No se encontró ningún punto de inflexión en la curva porque la distribución logarítmica corresponde a la distribución gaussiana, normal. Entonces no es necesario, digamos, hacerla no es necesario considerarla como una población. Ahora, si nosotros hiciéramos el análisis de poblaciones con una sola población, el resultado que nos daría es que tendríamos un tipo de muestras anómalas, pero que corresponden a las mismas que se hacen en el análisis univariable de la distribución normal con la campana de Gauss. En el caso del fósforo también tenemos dos poblaciones diferentes que nos indican entonces también que la población anómala, es decir, la que tiene los mayores contenidos, perdón, la población que tiene los mayores contenidos no llega a ser anómala, pero igualmente sí hay dos poblaciones. Es decir, no hay una concentración importante del fósforo en relación a los umbrales regionales en esta zona, pero sí podemos tener dos fuentes de fósforo diferentes y eso está representado en las dos poblaciones que se generan a partir del análisis estadístico. Vuelvo a insistir, como ya lo dije anteriormente, el análisis estadístico solamente puede ser válido si tiene un correlato en lo que se observa geológicamente. A partir solo de los datos estadísticos, en general, no se pueden obtener resultados confiables. Por eso es que siempre los resultados se representan en un mapa que ojalá tenga la información geológica o al menos las imágenes satelitales o la topografía, digamos, y eso es lo que también nos permite interpretar finalmente qué es lo que tenemos. Los estadígrafos nos ayudan a distribuir los datos de diferente manera, a representarlos de diferente manera, a generar las líneas de isocontenido, a generar los puntos ponderados. A eso nos ayudan, pero no necesariamente nos indican que tienen un significado geológico. Veamos entonces acá un ejemplo. Tendríamos que la distribución del plomo, de las anomalías de plomo, cobre y zinc en esta zona. Si nosotros hiciéramos un mayor muestreo, vemos que aquí varían, aquí aumentan, acá son muy bajos, a partir del desarrollo de la mena aumentan bastante, pero no, en la mena son mucho más altos, y luego disminuyen pausadamente porque están siendo incorporados en el suelo. Entonces, ¿qué es lo que podemos tener? Si nosotros tuviésemos una gran cantidad de muestras en las cercanías de la mena, digamos, del cuerpo de mena, podríamos tener dos poblaciones, una población que representara la distribución muy cercana a la mena, y podríamos tomar poblaciones que estuviesen más lejos de ella, poblaciones que representaran el patrón de dispersión secundario, y nos darían que tienen valores mucho más bajos que las de la mena misma. Y ahí podríamos generar esas dos poblaciones, que no necesariamente van a constituir, si tomamos todas las muestras en conjunto, no vamos a tener una distribución normal, porque estamos mezclando muestras que tienen un patrón de dispersión secundario con muestras que tienen un patrón de dispersión primario. Entonces ya no vamos a tener la distribución normal de los elementos. Por lo tanto, ahí podemos generar dos poblaciones.
la población que está justo sobre la mena y la población, o la muy cercana a la mena, y la población que ya está siguiendo el patrón de dispersión secundario. Entonces, en esos casos es que podemos tener dos poblaciones que no se refieren a dos fuentes diferentes, sino que a dos patrones de dispersión diferentes. Y así podríamos interpretarlo si es que tuviésemos los elementos geológicos para poder hacerlo. Topográficos también y de fisiografía. Y además, además de saber que tenemos dos poblaciones, hay otra cosa importante que podemos distinguir acá en estos elementos. Lo que podemos distinguir es que, ya que la mena está compuesta principalmente por cobre, por plomo y por zinc, en relación a otros, está enriquecida en esos elementos en relación a otros, si nosotros hacemos un análisis estadístico de todas las muestras, aquellas que están aquí sobre la mena y dispersas por el patrón secundario, vamos a encontrar que existe una relación espacial entre los contenidos de cobre, zinc y plomo. ¿Por qué? Porque esos tres elementos estaban en la mena en su fuente y se han dispersado, tienen comportamientos geoquímicos similares y por lo tanto van a tener patrones de dispersión similares. Así que siempre los vamos a encontrar relacionados. Entonces, estos elementos pueden estar relacionados en factores que impliquen toda la varianza de la muestra y sus parámetros de correlación en la matriz de Pearson deberían ser mayores a 0,5. Esto lo vamos a explicar ahora en adelante. ¿Ya? Pero lo que quiero decir es que el comportamiento de estos geoquímicos de este elemento es similar, estaban concentrados en la mena, por lo tanto, es muy probable que a partir del análisis estadístico veamos que siempre van a estar relacionados, es decir, en los lugares donde hay alto contenido de cobre, va a haber alto contenido de zinc y de plomo, y en aquellos lugares donde hay poco contenido de cobre va a haber poco contenido de zinc y de plomo, que es lo que se ve aquí en el perfil. Reconocer estas relaciones multielementales es el objetivo de la estadística así llamada multivariable. Es decir, ya no estamos comparando un elemento consigo mismo, la distribución del elemento en todas las muestras, sino que estamos viendo cómo se relacionan estos elementos en las distintas muestras. Entonces, lo que queremos buscar aquí son asociaciones geoquímicas que sean relevantes. Las asociaciones geoquímicas se van a dar en la naturaleza porque los elementos tienen comportamientos geoquímicos similares y se movilizan o se concentran de manera similar. ¿Ya? Entonces, para identificar estas asociaciones geoquímicas desde el punto de vista estadístico podemos utilizar los análisis de correlación multivariable o los análisis de componentes principales o factores, también llamados factores. Bien, ¿qué es la matriz de correlación? La matriz de correlación es un fenómeno, es un tipo de estadígrafo bastante conocido, probablemente ustedes han oído hablar de él, y que relaciona especialmente dos muestras. Si nosotros tuviésemos una gráfica en XY y una distribución de puntos, lo que veríamos es que si estos puntos siguen una línea, es decir, cuando una variable aumenta, la otra aumenta también, y cuando una variable disminuye, la otra disminuye también, lo que vamos a tener es que tienen una relación cercana a 1, es decir, cuando una aumenta, la otra aumenta, cuando una disminuye, la otra disminuye. Si tenemos correlaciones inversas, es decir, cuando una muestra aumenta, la otra disminuye, vamos a tener valores cercanos a 1, a menos 1. Entonces, la matriz de correlación estadísticamente lo que hace es relacionar los valores de todas las muestras de cada uno de los elementos analizados con los valores en todas las muestras de todos los elementos analizados. Y se constituye una matriz. Obviamente, el elemento aluminio consigo mismo va a estar en relación 1 a 1, es decir, porque es en sí mismo. Es decir, cuando el aluminio aumenta, cuando el aluminio disminuye, el aluminio disminuye. Sin embargo, vamos a tener que van a haber ciertos elementos que van a estar cercanos a 0, por ejemplo 0,01, 0,15, 0,03, 0,04. ¿Qué quiere decir? El arsénico y el fosfato tienen una relación de 0,04, casi 0. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay ninguna relación entre ellos. Es decir, el comportamiento del fósforo es absolutamente independiente del comportamiento del arsénico. Sin embargo, hay ciertos elementos que no son independientes, cuyo comportamiento no es independiente. Es decir, si nosotros encontramos una muestra que tiene, por ejemplo, un alto contenido de fierro, esa muestra también va a tener un alto contenido de azufre, porque el elemento está relacionado en una razón de 0,8, que es cercana a 1.
Lo mismo vamos a ver con el cadmio y el aluminio, el manganesio y el cadmio, el vanadio y el cobalto. El vanadio y el cobalto en general siempre están asociados porque ambos se relacionan a los óxidos de fierro y titanio. Y tenemos el manganeso y el zinc, y acá tenemos el vanadio y el zinc. Entonces, de este número que corresponde a si las variables son independientes o dependientes entre sí, lo vamos a obtener. Y nosotros podemos, porque cuando conocemos el comportamiento geoquímico de los elementos, podemos definir que obviamente van a tener comportamientos similares. Por ejemplo, el fierro con el azufre podían estar siempre asociados en el sulfuro de la pirita, y por eso es que en ciertas muestras encontramos mayores valores de fierro y también mayores valores de azufre, porque podrían estar indicando que en esa muestra hay pirita, y por eso están asociados. Lo mismo con, por ejemplo, el vanadio y el cobalto. Yo les dije los fierros los óxidos de fierro y titanio en general tienen alto vanadio y alto cobalto, entonces están ambos relacionados. Pero como el titanio no está presente solamente en el óxido de fierro y titanio, sino que en otros elementos más, es posible que su correlación con el cobalto y con el vanadio no sea tan alta, que es lo que en realidad ocurre. ¿Ya? Entonces, a partir de la matriz de correlación, nosotros podemos ver si los elementos se comportan de manera independiente o no entre sí. Veamos acá en el caso del cobre, lo que estamos viendo es que en general tiene bajos niveles de correlación para todos los elementos. Si nosotros tenemos una correlación altamente negativa, es decir, un valor, por ejemplo, menos 0,8, lo que estamos diciendo es que los elementos están inversamente correlacionados, es decir, cuando hay una gran cantidad de un elemento, el otro está en poca cantidad y viceversa. En este caso, para este tipo de elementos, vemos que el cobre, que sería el elemento de interés económico, en este caso, resolver si su concentración es anormal o no, no está asociado a ningún otro elemento. Por lo tanto, en este caso específico de estas muestras, no podríamos considerar que hay unos elementos guías que nos llevan hacia el cobre. Estas matrices de correlación, por lo tanto, también indican cuando tenemos cuando tenemos valores, cuando nos pueden indicar correlaciones de elementos guía. Por ejemplo, el azufre podría ser un elemento guía para el fierro, el vanadio para el cobalto, el zinc para el manganeso y así. Entonces, nos pueden indicar de manera local o de manera específica para el ejemplo que nosotros estamos viendo cómo definir elementos guía para mayores o menores concentraciones de estos elementos. ¿Ya? Las matrices de correlación también son calculadas por la mayor cantidad de los software estadísticos que existen en el mercado. Así que es muy fácil, uno no tiene que hacer estos cálculos, en general uno ingresa los datos y el programa los calcula inmediatamente. A partir del análisis de la matriz de correlación, la matriz de correlación se utiliza en dos dimensiones. Una dimensión es un elemento y la otra otro elemento. Si nosotros quisiéramos hacer un análisis multidimensional, es decir, comparar las relaciones de varios elementos, podemos generar matrices multidimensionales, y ahí es donde comenzamos a hacer el análisis de factores, que también son llamados los componentes principales. Los componentes principales, el análisis de los componentes principales es una técnica estadística que lo que busca es sintetizar la información o reducir la dimensión de variables, es decir, reducir el número de variables. ¿Y qué es eso? Cuando tenemos un banco de datos con muchas variables, el objetivo es reducirlas al menor número posible, reduciendo la pérdida de información dentro de ellas. ¿Ya? Entonces, los componentes principales o factores son una combinación lineal de las variables originales y además son independientes entre sí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos un banco de datos de 50 variables. Sabemos que de 50 elementos, sabemos que algunos elementos están relacionados con el otro. Por ejemplo, sabemos que el zinc, el cobre y el plomo deberían estar, en el ejemplo que habíamos visto anteriormente, deberían estar correlacionados. Cuando hay una mayor cantidad de cobre, vamos a tener más zinc y más plomo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los factores? Identifican esos elementos que están asociados y que se comportan de manera lineal, juntos, y los agrupa en un factor. Y luego identifica otros elementos y los agrupa en otro factor, y así sucesivamente, explicando la varianza total de la muestra. La varianza entendida como
en los rangos de valores en los que se mueve toda la base de datos completa. Es que esos son muchos rangos de valores y para tratar de reducirlos generamos los factores.